Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Llave de Sol, donde ya saben que como siempre tenemos las mejores noticias que puedan encontrar en el internet, por lo menos en español. Y como siempre estamos dándoles nuestro punto de vista editorial a través de estos videos. Bueno, pues recientemente el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, comentó acerca de las armas nucleares en el mundo. ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, pues dijo que las armas nucleares son el legado más peligroso que dejó la Guerra Fría en este mundo. De hecho, dijo que el mundo sería mucho más seguro y mucho más pacífico sin armas nucleares. ¿En qué se basa él? Bueno, pues sin duda se basa a la ideología que siempre ha tenido la izquierda desde los años 60, en Vietnam, en todo tipo de manifestaciones, de que las armas nucleares en sí son peligrosas. Pero realmente, ¿qué es lo que ha traído las armas nucleares al mundo? Bueno, pues en primer lugar, la guerra, que es en donde se usaría un arma nuclear. La guerra es algo que ha sido natural en el ser humano. Desgraciadamente podemos estar de acuerdo o no con la guerra, podamos decir lo que sea, podemos decir que debería de haber o no debería haber guerra. El hecho de que nunca en la historia de la humanidad ha dejado de haber por lo menos una guerra entre un país y otro. Y eso sin contar revoluciones, sin contar guerras civiles, sin contar simplemente matanzas que han hecho muchos gobiernos con el pretexto de poder defender a su país. Pero bueno, guerras hay y va a seguir habiendo por toda la historia. Bueno, pues ahorita quiero hacer una pequeña reseña de lo que ha sido la influencia de las armas nucleares en la paz mundial. Mucha gente cree realmente que las armas nucleares son peligrosas para todo el mundo, pero como les digo, hay que ver qué es lo que ha pasado. Bueno, con esto yo me fui 60 años antes de la creación de la primera bomba atómica y de hecho cuando se usó la primera bomba atómica a 60 años después. ¿Por qué 60 años? Porque 60 años después nos llevaría al 2005, que es hasta donde tenemos las estadísticas más o menos, y 60 años antes, bueno, pues nos llevaría a 1885. Bueno, ¿qué tipo de guerras incluí dentro de este recuento? Bueno, pues no incluí revoluciones como la mexicana, como la rusa, como la española. ¿Por qué? Porque esas revoluciones o guerras civiles siempre se van a dar. No tiene nada que ver con ningún otro país y no tiene nada que ver con las armas atómicas o las armas nucleares. Bueno, en estas guerras, en las guerras de 60 años antes de la creación de las bombas atómicas, empezamos con la guerra de Bélgica en el Congo, en África, que después obviamente se llamó el Congo belga por algo, porque Bélgica obviamente ganó esa guerra de conquista. Incluimos la llamada guerra hispanoamericana, que fue la guerra donde los Estados Unidos en parte liberaron, en parte tomaron a las Filipinas, en parte liberaron, en parte tomaron Cuba, Puerto Rico, por parte hacia los españoles, básicamente, porque se llama hispanoamericana. También incluimos, bueno, pues las dos guerras mundiales, que obviamente fueron desastrosas, una de ellas por allá en 1914, la otra empezó en 1939 y como les digo concluyó en 1945. Pero hay que tomar en cuenta, no estamos tomando en cuenta ni guerras civiles ni revoluciones. Bueno, pues después, en los siguientes 60 años, de 1945 al 2005, ¿qué tipo de guerras incluimos ahí? Bueno, pues incluimos la guerra entre Francia y Vietnam, no la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente la Segunda Guerra Mundial acabó precisamente con el estallamiento de dos bombas nucleares. Pero incluimos la guerra entre Francia y Vietnam, la guerra de Corea de los Estados Unidos, obviamente, la guerra de Vietnam, también las guerras árabes israelíes, porque al final de cuentas mucha gente cree que son como una especie como una mezcla entre guerra civil y guerra internacional, pero al final de cuentas, bueno, lo vamos a tomar como guerra internacional. También, bueno, pues obviamente las dos guerras del Golfo, la primera guerra del Golfo para sacar a Saddam Hussein de Kuwait, la segunda guerra del Golfo que fue básicamente la toma de Irak por parte de los Estados Unidos, la guerra de Afganistán y bueno, pues todas las guerras que hemos tenido últimamente. Al ver el resultado, el número de muertos, el número de guerras que se han ocasionado antes de la creación de las armas nucleares y después de, realmente la cantidad nos da a entender, o por lo menos nos pone a pensar, si realmente las armas nucleares han venido a ser más peligroso al mundo o no. El número total de muertos en los últimos 60 años causados por guerras internacionales, es decir, guerras entre por lo menos dos países, nos lleva a un total que obviamente es una
cantidad que nos hace sentir mal nada más de leerla, pero bueno, es la cantidad de 17.056.000 gentes, más o menos. 17.056.000 gentes han muerto en las guerras internacionales en los últimos 60 años. En los 60 años previos a la creación de las armas nucleares, hubo una cantidad que es estratosférica, 98.182.000 gentes. Cuando se ponen a ver, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, pues algunas gentes pueden decir, bueno, es la Pax Americana, como le llaman, que los americanos o los Estados Unidos están manteniendo la paz a través de un puño de acero, a través de ponerles la bota encima, a través de lo que ustedes quieran. Pueden decir también que, bueno, pues la tecnología, la gente se ha vuelto más civilizada. Yo creo que la gente no se ha vuelto más civilizada. Lo pueden ver en cualquier tipo de guerra civil, que son las más sangrientas, son las peores que hay. Yo creo que la gente no se ha vuelto más civilizada. Más bien yo creo que la gente tiene el temor de un arma nuclear. Tiene el temor de que alguien llegue y los desaparezca en un segundo. Así es que bueno, el señor Obama llegó, dio su discurso, vamos a acabar con las armas nucleares, sí le puso atención a la no proliferación, que esa sí es importantísima. Importantísimo que países como Irán no obtengan las armas nucleares, pero el señor Obama parece más interesado en lograr un acuerdo con la antigua Unión Soviética, es decir, con Rusia, en cuanto a la eliminación de ciertas armas nucleares, que esos acuerdos son nada. El señor Obama, en lugar, deja que Irán siga construyendo sus armas nucleares, se sigue volteando para otro lado, sigue demostrando una debilidad increíble y casi criminal en cuanto a este concepto de Irán. ¿Qué es lo que va a hacer, señor Obama? Olvídese de reducir, por favor, todas las armas nucleares que tienen los Estados Unidos. Olvídense de reducir las armas nucleares que tiene Rusia. ¿A quién le importa? Las tienen ahí. Nunca las van a eliminar. Nunca se van a deshacer totalmente de ellas. A mí qué me importa si tienen 3.000 o tienen 300. Es lo mismo. Al final de cuentas van a causar el mismo daño. Mejor enfóquense en que países como Irán no obtengan bombas atómicas, que ya no haya proliferación, que no pase lo que pasó con India y Pakistán, que la India se hizo de armas nucleares y que luego Pakistán tuvo que obtener armas nucleares. Enfóquense en lo importante, no en estar dando discursitos que los hacen sentir muy bien a él y muy bien a todas las élites de izquierda del mundo que dicen, oh, mira nada más, qué bonito discurso. Y bueno, pues esa es mi opinión. Ya saben, visítenos en llavedesol.com y aquí nos estaremos viendo.